Bueno, buenas noches. Estamos en el marco del Día de la Investigación. En este caso me acompaña el artista visual y antropólogo Nicolás Guigú. Vamos a hablar un poco de la investigación en el terreno de las artes visuales, en el marco de estas jornadas sobre investigación que organiza la Intendencia Municipal y el SUBTE. Un poco la idea es hacer un diálogo con Nicolás sobre la investigación en el campo de las artes visuales, que prácticamente en nuestro país se circunscribe a algunos pocos profesionales que se dedican a realizar dichas investigaciones, y en los últimos años muchos artistas plásticos que por su labor, digamos, dentro de su propia obra realizan determinadas tareas de investigación, han pasado al campo de la curaduría o a la investigación más específicamente. Y bueno, yo quería empezar con una entrevista que le hacen a Spínola Gómez, que se la hace Diego Bernabé en El Espectador en el año 2000, coincidiendo con una retrospectiva que se hacía acá en el SUBTE municipal sobre su obra, y Spínola habla de su concepto sobre la investigación, que fue algo que desde que éramos niños lo escuchábamos siempre hablar sobre eso. Dice Spínola: lo que hacemos en el fondo es iniciar un proceso de investigación. En este caso, una investigación sobre los procesos interiores. Si yo parto de lo que hace el hombre sobre la tierra es cumplir un proceso de investigación sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea, dice en la misma entrevista, la investigación tiene lugar en todos los terrenos. Cuando se pinta, cuando se hace una composición musical, cuando se corre 100 metros llanos, incluso en el amor mismo. Aunque no parezca, aunque no seamos enteramente conscientes de ello. Así definía Spínola Gómez el tema de la investigación. Y bueno, me interesaba arrancar por acá este diálogo con Nicolás desde su propia experiencia como investigador, desde el lado académico, pero también con esa vertiente que él tiene como artista visual, de trazar una especie de situación sinóptica de la investigación artística en nuestro país en el día de hoy. Buenas noches, Nicolás. Hola, Jorge. Bueno, cuando me hiciste esta invitación me quedé pensando unos cuantos días sobre qué iba a decir en este momento, porque son un conjunto de preocupaciones sobre específicamente la temática de la investigación en arte que hemos compartido varias ya en eventos académicos y artísticos y demás, así que este sería un capítulo más en ese proceso de diálogo. Hay una cuestión importante, me parece que vos destacás de ese párrafo de la entrevista a Spínola Gómez, que en general la investigación está vinculada al tema de la escritura. Es decir, alguien que investiga es alguien que escribe. ¿Sí? Ahora, siglo XXI, pero lo sabemos del siglo XX, la pintura también es escritura, la fotografía es escritura, la escultura es escritura, la arquitectura es escritura. Cualquier traza en el mundo es escritura. Entonces, en realidad, cuando uno plantea la vinculación entre investigación y escritura, escritura en el sentido que la entendemos normalmente, está privilegiando un tipo de escritura. Eso tiene que ver con una tradición específica de Occidente de privilegiar un registro de escritura sobre el otro. Es decir, se privilegia ese registro de escritura de imagen linealizada, que es el que usamos nosotros para lo que entendemos escribir, pero sin embargo la temática del sonido, de la imagen, de otras maneras de escritura, se coloca siempre en un lugar menor. Por lo cual la situación que se genera es un poco paradójica, porque
hay situaciones que no son traducibles, es decir, ¿por qué tengo que decir algo del arte que no es escritura con la escritura? ¿Sí? Esa es una primera cuestión que yo creo que es importante plantearse. En ese párrafo que vos leíste, Jorge, Spínola Gómez hace referencia a varios elementos que implican la investigación. Y el artista en su proceso de creación está investigando. Y muchas veces la gente ve el producto final, ¿sí? O muchas veces ve el proceso, porque ahora son mucho más procesos que productos, y a veces cuesta percibir que ese proceso es parte de una situación de investigación que puede durar una enorme cantidad de tiempo, de diferentes tipos de tiempo, y que es tan válida como una investigación científica, entre comillas, o una investigación de corte académica, etcétera, etcétera. Es decir, hay un pensamiento artístico, eso yo creo que es importante destacar. Hay una modalidad de pensar, ¿sí? Es el pensamiento artístico que hace sus hipótesis, que elabora sus investigaciones con otros códigos que no corresponden necesariamente o que inclusive interpelan al código logocéntrico de la escritura occidental, que es el que estamos acostumbrados nosotros para expresar las ideas claras y distintas. Es decir, también hay una desconfianza de parte del pensamiento occidental hacia la imagen, en el sentido que la imagen puede confundir, la imagen está llena de metáforas, la imagen, una imagen dice más que 1000 palabras, pero al mismo tiempo, como dice tanto, no es confiable, ¿sí? Entonces, creo que uno de los desafíos del siglo XXI que estamos, en términos técnicos, desarticulando esa idea de escritura más clásica, es justamente centrarse en las posibilidades heurísticas de las formas de investigación del pensamiento artístico, ¿sí? De las formas de investigación del pensamiento artístico que uno percibe en los procesos, en las obras, en los productos de los artistas, pero también percibe, en ese saber que va adquiriendo el propio artista a través de relación con otros artistas o en fin de todo el recorrido de alguna manera de investigación y pedagógico que él hace, que le es útil también para investigar otras obras, investigar otros artistas, hacer procesos comparativos, que al analfabeto visual, que en general es el intelectual de la escritura, sí, que es un analfabeto visual, le cuesta muchísimo entender. Es decir, hay toda una antropología del arte, una sociología del arte, una filosofía del arte, una historia del arte hecha por analfabetos visuales. Entonces, es muy interesante percibir ese nivel de alfabetismo y de falta de relación con esa indecibilidad que tiene el propio producto artístico, porque no es, digamos, se expresa de una manera que muchas veces no es traducible en la escritura, o aquellos que están llenos solo de escritura y son muy alfabetizados en esa escritura logocéntrica, vuelvo a insistir, analfabetos visuales. Entonces también las aproximaciones son siempre distanciadas, parciales y tratando de decirlo todo sobre el proceso, sobre el artista y sobre la obra desde esa ceguera sonora, visual, corporal, perceptual, etcétera, etcétera. Sí. Pues es un tema muy... No, por un lado, sí, que ya lo hemos conversado montones de veces, me parece súper importante eso que está señalando. Creo que se da cada vez, a partir de los años 80, más marcado, digamos, después del discurso postestructuralista y cuando, digamos, entra en la posmodernidad a discutir el tema de las vanguardias y pasa a autodenominarse ese arte contemporáneo como un lenguaje enfrentado a lo que era ese arte de las vanguardias como objeto, ¿no? Entonces se va creando ese lenguaje y por eso los artistas cada vez más experimentan e investigan en su propia obra y de ahí como que dan un paso más hacia la investigación en las artes. También se da que, digamos, gran parte de la historia del arte, lo que vos decís, ese discurso logocéntrico, digamos, generalmente tergiversa las propias obras, digamos, porque un discurso, si tomamos cualquier obra,
yo qué sé, del Renacimiento, una obra religiosa, nosotros no la vemos como una obra religiosa, que estaba cumpliendo una función de propaganda para la iglesia, que era la que le pagaba al artista por hacer determinado, sino que lo vemos con todo eso que el siglo XIX le pone literariamente a esas obras y no lo estamos viendo como lo que eran. Entonces es súper importante, y más en el arte contemporáneo y a lo que vos te referís, que es lo que puede aportar el artista, también es el contexto sobre el que esas obras se producen. Entonces, de alguna manera creo que la investigación tiene que estar referida o rescatar, digamos, esos detalles, ¿no? El contexto del artista, por qué creó esa obra, y generalmente es el propio artista que habla de eso, porque en el momento que está produciendo, digamos, no hay un acompañamiento teórico a esa producción, y lo que pasa mucho con este tipo de trabajos más procesuales es que después quedan fragmentos, y rescatar realmente lo que fue ese acontecimiento en el momento que el artista lo produjo es muy complicado. Creo que la investigación cada vez es más complicada porque cada vez hay menos objetos a los cuales referirse y generalmente se termina tergiversando obras que se hicieron hace 20 años atrás. Ahora, por ejemplo, en el caso, en una exposición que se está haciendo en Estados Unidos, hay una obra de Nelvia Romero, que la gente que realiza la investigación, que no fue gente de acá, cambia cosas fundamentales de la obra en el contexto. Por ejemplo, es una obra que se fue el Salsipuede sobre el exterminio charrúa y hablan de el sonido de pájaros y de la selva. O sea, imposible cuando ese sonido, y que fue hecho por Fernando Condon, que todavía está vivo, era un sonido sobre los cuerpos, el enfrentamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, ese dato ya puesto sobre una obra inmaterial, que solo lo que se conserva es el registro, de alguna manera está tergiversando el contexto total de esa obra. Entonces es muy difícil y me gustaría que hablaras un poco sobre eso. ¿Cómo son esos cruces, digamos? Porque por un lado está el artista investigando y por otro lado está la academia. Acá creo que no hay mucho ambiente para la investigación en las artes visuales por un tema de mercado, ¿no? ¿Quién va a querer sufrir y perder plata investigando sobre el arte? Entonces somos los propios artistas que ya venimos sufriendo de toda la vida que lo hacemos. Hay varias cuestiones en lo que plantea Jorge. Por ejemplo, las historias del arte. A mí me fascina mucho esa idea, porque uno toma un libro grande en general que se llama Historia del Arte Universal. Es muy gracioso el título, porque empieza en general por algún mito de fundación en algunas cavernas, cuando el concepto de arte no existía. Es decir, el concepto de arte es un concepto occidental que se genera hace relativamente pocos siglos en términos de historia de la humanidad, y que va cambiando también en ese mundo occidental. Que después se generalice justamente por el colonialismo occidental y que se vuelva un concepto universal, no quiere decir que sea posible generar una historia del arte universal. Yo no puedo aplicarle el concepto, la categoría arte a producciones simbólicas de otras culturas que dicen arte, y eso que no, esto no. Y así se ha generado en esa situación que vos decís del caso de Nelvia, de la obra de Nelvia Romero, por ejemplo, exposiciones por ejemplo, máscaras de determinadas culturas, o lo que nosotros podríamos entender como esculturas, que ellos no lo entienden tampoco como escultura, o en fin, expresiones simbólicas totalmente fuera de contexto y que pierden sus características esenciales, por decirlo así, aunque no es una palabra que me guste mucho, por extraerlas de esa dimensión cultural y de alguna manera capturarlas en un discurso que es específico del pensamiento occidental y que se vuelve planetario solamente a través de la expansión colonialista del pensamiento occidental, que así es como se expande
justamente el pensamiento occidental, y por eso se vuelve universal, no porque sea mejor, sino por la violencia, a través de la violencia. Ese es un aspecto. Hay otra cuestión también que tiene que ver con la temporalidad. Cuando uno dice historia del arte, bueno, uno puede poner fechas, pero la temporalidad del artista, la temporalidad de la creatividad, del proceso creativo, es muy difícil de evaluar en minutos, en horas, en días, en semanas, en años, para decir, en el año 2014 hizo tal dibujo y capaz que lo tenía desde que era chico y recién digo, a todos nos han pasado de tener imágenes a veces a la cabeza de manera obsesiva y en algún momento plasmarlo y decir, este dibujo de cuándo es, y decir, yo qué sé de cuándo es, o sea, tiene esta fecha. Entonces, en realidad, inclusive la temporalidad logocéntrica lo que hace es tratar de generar una idea de la producción artística que corresponde a la idea de tiempo lineal también occidental. Entonces, cuando digamos, la investigación del arte del siglo XXI, me parece que no solo tiene que romper con esa visión logocéntrica que, como bien señalabas vos, ese gran aporte que hicieron algunos pensadores de la última etapa del pensamiento occidental antes de su proceso de autodestrucción, que es el caso de Derrida, que colaboró justamente a ese proceso de destrucción. Ese es un aspecto, es romper con esa primacía de la escritura por encima de otras maneras de investigar, y también de romper con esa concepción lineal del tiempo. La idea lineal del tiempo en Occidente es muy curiosa porque científicamente sabemos que es mentira. Es decir, hace más o menos de principios del siglo XX sabemos que el tiempo no es lineal. Nuestros grandes científicos han hecho todo el esfuerzo para tratar de decirnos, miren que el tiempo no es lineal. Los físicos, los matemáticos, no le creemos. Para nosotros el tiempo es durkheimiano, ayer, hoy, mañana, tiempo social. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de tiempo no corresponde ni al tiempo del inconsciente, ni al tiempo de la creación, ni al tiempo de la productividad que tiene otras temporalidades. Entonces, por ejemplo, si uno quiere vincular o darle cierta historicidad al proceso artístico, creo que también tendría que dialogar con esas concepciones de tiempo que los artistas y los procesos artísticos van inscribiendo de manera más visible o menos visible. Eso me parece que es importante para pensar una investigación en el siglo XXI. Es decir, a mí me cansa un poco ver toda una bibliografía referida a, siempre que hay una referencia a no está el proceso, y ese proceso lo tengo que captar, o mejor dicho, capturar con una cantidad de reflexiones que llevo a la escritura, y que para legitimarla tengo que citar una enorme cantidad de gente, porque tampoco es que pueda hacer poesía concreta de la obra de Jorge Soto, eso no queda bien académicamente. Sí, o sea, sería especular en todo caso. Entonces tengo que hacer toda esa parafernalia discursiva de un código que es diferente al código de los procesos artísticos. Eso yo creo que es muy importante y es el gran límite, y también creo que son las últimas rémoras del pensamiento colonialista occidental. Creo que estamos en una etapa de proceso que estamos yendo para otro lado. No sé si para un lugar mejor, eso realmente no estoy seguro, porque bueno, nunca se sabe, pero sí me parece que estamos saliendo de esa hegemonía de las artes discursivas sobre otro tipo de arte, justamente. Y en los años 60, él, por ejemplo, decía que el arte no existía como tal, imagínate, cosa que es difícil ahora plantear y que se entienda. Y él había hecho una serie de anotaciones sobre eso y decía, el arte no existe como tal, ciencia enfáticamente expresiva y testimonial. O sea, él consideraba que el arte era como cualquier otra actividad científica sobre uno mismo, ¿no? Después decía, la educación no existe como tal, ciencia enfáticamente didáctica y cultural. La política no existe como tal, ciencia enfáticamente socioconducente. El deporte no existe como tal, ciencia enfáticamente estratégica y lúdica. La amistad no existe como tal, ciencia enfáticamente efusiva e intimista. Y el esparcimiento no existe como tal, ciencia enfáticamente distractiva y renovante. Bueno, había en los años 60 ese concepto de que la ciencia, digamos, ocupaba
como toda la actividad ha dado lugar, eso se ha reescrito y controvertido durante mucho, pero fíjate que esos planteamientos son muy actuales, ¿no? De la misma manera que él en los 60, con la propaganda política, planteaba cosas del marketing, digamos, que arribaron a nuestras costas recién en los años 90, porque trataba la imagen de sus logotipos o de sus isotipos como, digamos, como un tema de mercado, hacia dónde iban dirigidas y por qué, y qué explicación le daba todo eso, y cada una de sus logos o sus isotipos tenían un fundamento teórico. También planteaba eso, ¿no? Que el arte como una investigación científica, la política también, y que nada existía como tal, que todo eso, como vos decís, es una construcción occidental, y hacia dónde nos lleva, digamos, toda esta que planteabas, que ayuda a terminar de destruir Derrida, ¿no? Es un momento como de incertidumbre, sí, un montón, pero bueno, para citar un autor canónico y occidental como Derrida. Sí. Y en el tema que muchas veces, que ahí el otro día hablando contigo me planteabas, que me parece interesante, que vos tenés tus dudas a que, digamos, la investigación académica pueda aportar en el tema del arte, más allá del aporte que puede hacer esta investigación, digamos, no protocolar y no científica que realizan los artistas individualmente con su obra o trabajando sobre la producción simbólica de sus contemporáneos o como curadores, ya sea de obras más históricas o no. ¿Qué diferencia ves ahí? ¿Qué es lo que puede aportar un campo y el otro? ¿Y por qué ves que desde el punto de vista de la academia puede ser más perjudicial una injerencia, ¿no? Por un lado, lo que planteamos nosotros, y que se planteó de toda la vida en Uruguay, es un debe, digamos, con respecto a la academia con el tema de la educación artística desde el punto de vista, digamos, teórico. O sea, no hay carreras profesionales para curadores ni para historiadores del arte. Sigue siendo un modelo decimonónico que es, digamos, vinculado a la historiografía y no, digamos, a la lingüística, como es en otros lugares, o a la epistemología. Y no hay, en ese caso, digamos, una base de investigación por fuera de esta investigación que pueden realizar o algunos críticos o otros profesionales que se vinculan a la dirección de espacios de exhibición o de museos que realizan una tarea de investigación. Ahora, yo estaba viendo dentro de la academia, en la actualidad ha habido un avance importante en relación a investigaciones sobre la temática del arte y en fin, sobre la producción artística en general, que antes no había y está cambiando. Esa ausencia está empezando a haber muchas publicaciones y libros, investigaciones, tesis, proyectos, qué sé yo. Lo que te decía de conversas que hemos tenido antes de este diálogo y que vuelvo a repetir acá, es que a mí lo que me preocupa es que un registro, que es el registro de la escritura académica, se muestre como el registro legítimo de investigación de la producción artística, si bien yo creo que tiene su valía y sin duda tiene sus aportes claramente, y los tiene, pero que se presente como el registro, por así decirle, que ocupe el lugar exacto, de la propia obra, del propio proceso, que llega a ese nivel de captura y sobre todo que no se problematice en el sentido de romper con el código de escritura que orienta la investigación. Porque esa dicotomía entre teoría y práctica, entre lo que hago y lo que pienso,
esa dualidad también es propia y de las taras del pensamiento occidental, ¿sí? Entonces, de alguna manera, al decir yo soy un teórico, ¿qué quiere decir soy un teórico? Quiere decir yo no uso imágenes y si uso imágenes es para hablar sobre ellas o escribir sobre ellas. De hecho, uno lee 1000 libros sobre imágenes que no tienen ni una sola imagen. Y no utilizo imágenes, salvo como expresión de lo que yo estoy pensando, es muy yoico esto también, porque eso pone en cierto sentido en riesgo mi discurso. Creo que desde algunos espacios de la academia más experimentales, en las últimas décadas sí ha habido un intento digamos, de utilizar varios códigos al mismo tiempo. Digo, tenemos ejemplos de trabajos que tratan de mezclar varios códigos al mismo tiempo, no mezclar alegremente, sino con una articulación específica y que tratan de romper con esa visión de la escritura que todo lo sabe, de la escritura como lugar de expresión clara de un pensamiento transparente, que es una metafísica y una construcción extraña que es más rara que cualquiera de los mitos que uno pueda leer por ahí de cualquier otra cultura. Creo que ese sería el gran desafío para la investigación en Uruguay. En otros países, esto que estamos haciendo referencia en este diálogo ya se está haciendo hace unos cuantos años, pero la racionalidad caucásica, como yo le llamo a la mayo, yo diría que es para mí como la piedra angular del pensamiento uruguayo, tiene muchísimas dificultades para relacionarse, por eso hacía referencia Jorge al analfabetismo visual, no solo por no saber mirar o escuchar o lo que sea, sino también por privilegiar un código, que es el código de la escritura, como espacio del conocimiento real, espacio de la sabiduría real, por encima de otros códigos, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa? Las ideas, la expresión, la forma privilegiada de expresión de las ideas sigue siendo la escritura, ¿sí? Y sigue manteniendo su lugar de jerarquía, ¿sí? Entonces, creo que uno puede hacer perfectamente teoría con imágenes, claramente. Yo lo he planteado, he escrito sobre esto varios artículos y libros, cómo uno puede hacer teoría con imágenes, claramente. Claro, esto en principio causa espanto, porque la teoría es el terreno de la escritura, es el terreno del pensamiento abstracto, que no sabemos bien qué es, y que baja al planeta Tierra a través de la escritura y de los libros, de los artículos. Bueno, pues es una manera de alienación que yo creo que dentro de unas décadas y dentro de unos siglos, si acaso queda rastro de la humanidad, las próximas generaciones van a mirar como realmente una expresión muy, muy graciosa. Yo creo que va a ser parecido a cuando nosotros miramos los libros de la Edad Media, que viste que no los entendemos bien porque están llenos de imágenes y empiezan con imágenes, no son libros para leer uno solo, sino para leer por ahí en grupo, o sea, están muy vinculados a la imagen en la oralidad. Yo creo que va a pasar si queda humanidad dentro de un tiempo, van a mirar estas maneras de producir ideas a través de la escritura con la misma rareza que nosotros en este momento, y capaz que el mismo encantamiento con el que nosotros nos aproximamos, por ejemplo, a los libros de la Edad Media.